Microsoft perdió la era del móvil y aún así, en los 10 años siguientes, su capitalización creció 12 veces. ¿Cómo? La respuesta no está en Windows, está en una decisión que nadie en su junta directiva quería tomar. Esta es la historia de cómo una de las empresas más valiosas del planeta estuvo a punto de quedarse fuera de la era siguiente y de cómo otra persona desde adentro la rescató. En diciembre de 1999, Microsoft alcanzó 586 mil millones de dólares de capitalización. Era la empresa más valiosa del planeta en esos años. Microsoft era el centro del mundo digital. Windows en el 90% de las computadoras personales del mundo. Office vendiendo licencias en cada empresa, en cada universidad, en cada gobierno. Internet Explorer dominando el navegador. Y Bill Gates, el hombre más rico del planeta, retirándose poco a poco hacia su fundación filantrópica para dejar que el imperio operara solo. En enero del 2000, Steve Ballmer, su director comercial histórico, el hombre que había llegado a Microsoft, en 1980, asumió como CEO. Heredaba el imperio en su cima. Y aquí viene algo que cuesta entender hoy, viéndolo en retrospectiva. Dentro de Microsoft, en aquel momento, todo se veía perfecto. Producto líder en 4 categorías a la vez, márgenes récord, caja casi infinita. Talento que llegaba en oleadas porque los stock options de Microsoft habían hecho ricos a miles de empleados durante la década anterior. La cultura interna se podía resumir en una frase que se repetía sin ironía. Know it all. Los que saben todo. Y cuando una empresa se acostumbra a ser la que sabe, empieza a desarrollar reflejos calibrados a la era en la que aprendió a saber. La era del escritorio, la era de los sistemas operativos como puerta de entrada al ordenador personal. Y entonces, en 2007, llegó el iPhone. 17 de abril de 2007. Steve Ballmer concede una entrevista a USA Today. Le preguntan por el iPhone, presentado 3 meses antes, que está a punto de salir a la venta. Ballmer responde riéndose. No tiene ninguna posibilidad de ganar cuota significativa de mercado. Ninguna posibilidad. La cita queda, el video queda. 15 años después, sigue circulando en YouTube como un epígrafe de toda una era. Pero la frase no era una opinión aislada de un ejecutivo arrogante. Era el síntoma visible de algo más profundo. Microsoft simplemente no podía ver el iPhone con los reflejos que tenía instalados. Para Microsoft, el ordenador personal y por tanto la era digital entera había empezado con un teclado físico, un sistema operativo Windows y una entrada vía licencia a empresas. El iPhone no tenía teclado físico, no corría Windows, no se vendía por licencia a empresas. Era un teléfono. Era invisible para los reflejos de Microsoft. Y mientras Microsoft no veía absolutamente nada, el mundo se movía. 2008, Apple abre el App Store. Los desarrolladores migran masivamente al iPhone. 2010, Microsoft lanza Windows iPhone. Producto técnicamente correcto. Estrategia perdida. 3 años tarde, 2012, Microsoft lanza Surface RT, su intento de tablet. Resultado, 900 millones de dólares en pérdidas escritas en el reporte anual. El iPad ya llevaba 2 años dominando el mercado. 2013, Microsoft compra el negocio móvil de Nokia por 7.200 millones de dólares. Un año después, en julio de 2015, Microsoft escribe pérdidas por 7.600 millones de dólares sobre esa misma compra.
La empresa pagó miles de millones para entrar al mercado móvil y volvió a pagar miles de millones para salir. Mientras todo eso pasaba, la acción de Microsoft había hecho algo muy habitual para una empresa que oficialmente iba bien. Desde 2013, 13 años, la acción se mantuvo prácticamente plana. La empresa generaba beneficios récord, pagaba dividendos y sin embargo, los inversores no le daban valor adicional, porque los inversores, antes que la junta directiva, habían visto algo claro. Microsoft era una empresa de la era anterior, atrapada en un cuerpo que pesaba demasiado. En esos 13 años, Apple pasó a ser la empresa más valiosa del mundo. Google también, Amazon también. Microsoft, que en 1999 era el centro, en 2013 casi nadie hablaba de ella. Y los que lo hacían en pasado. En el lenguaje del framework de las 3 zonas de inflexión, Microsoft había entrado en zona amarilla en 2007 y para 2013 estaba pisando el filo con la zona roja. Sus reflejos seguían calibrados al mundo del escritorio. Sus indicadores adelantados, cuota móvil, satisfacción de desarrolladores, talento que se fugaba a Google y Apple, se habían movido en su contra durante 7 años seguidos. Y todavía no había una decisión interna que reconociera la magnitud del cambio. Pero algo iba a ocurrir. 4 de febrero de 2014, Microsoft anuncia su nuevo CEO, Satya Nadella. Llevaba 22 años dentro de la empresa, dirigiendo la división de Cloud, Servers and Tools, que con él pasaría a llamarse Intelligence Cloud, una división que durante la era Palmer había sido marginal frente al rey, Windows. Esa distancia interna importa más de lo que parece. Nadella no era la elección obvia inicial. El comité de selección en Microsoft, liderado por John Thompson, con Bill Gates como asesor, había considerado a varios candidatos externos, entre ellos Alan Mulally, CEO de Ford, que se retiró de la carrera el 7 de enero del 2014. Solo entonces el comité acudió a Nadella, que era ya el favorito interno, aunque casi nadie lo veía como CEO de toda la compañía. Y un mes después de tomar el cargo, en marzo de 2014, Nadella tomó la decisión que mejor define todo lo que vino después. Esto es entretenido. Anunció que Microsoft Office estaría disponible para iPad antes de tener una versión equivalente para Windows Phone. Tenemos que dejar de decir Windows First y empezar a decir Cloud First, Mobile First, para que los veteranos de Microsoft, para los veteranos de Microsoft, esto era herejía. El sistema operativo Windows había sido el centro estratégico de la empresa durante 30 años. Cada decisión de producto, cada licencia, cada acuerdo OEM se había construido alrededor de Windows primero. Y Nadella decía ya no. Office en iPad, la plataforma del enemigo más directo de Microsoft en móvil. Office en Android. Servicios de Microsoft integrados nativamente con iOS. Visual Studio para macOS. Linux dentro del propio Windows eventualmente. SQL Servers para Linux. Microsoft estaba entregando todo lo que tenía a las plataformas de sus competidores. Externamente fue señal, internamente fue terremoto. Equipos que habían dedicado años a Windows iPhone vieron de pronto que la nave en la que iban no tenía futuro. Mandos medios que habían defendido la primacía de Windows perdieron poder relativo. Otros que habían sido marginales en la era anterior, la gente de cloud, de servicios, pasaron a liderar. Pero ningún cambio organizacional habría funcionado sin algo más profundo que vino en paralelo. Nadella, lector de Carol Dweck, la psicóloga de Stanford,
autora de Mindset, anunció que la cultura interna de Microsoft pasaba de know it all a learn it all. De los que todos lo saben a los que aprenden, no los que ya saben. Mató lo que sus predecesores defendían y empezó a construir lo que nadie veía todavía. Los siguientes 10 años los puedes presumir en tres movimientos. Uno, o primero, cloud. Nadella pivotó la división de servidores y herramientas de desarrollo hacia una infraestructura cloud completa, Azure. En 2014 era un negocio pequeño dentro del segmento Server and Tools. En el año fiscal 2024, el segmento Intelligent Cloud de Microsoft genera 105 mil millones de dólares de ingresos anuales. Más de 100 mil millones en un negocio que 10 años antes apenas existía dentro de Microsoft. Segundo, GitHub. En 2018 Microsoft compró GitHub, la plataforma de código fuente que usaba toda la comunidad de desarrolladores del mundo. La compró por 7.500 millones de dólares. La polémica fue inmediata. Muchos desarrolladores migraron a GitLab por desconfianza, pero la apuesta era larga. Si Microsoft quería ser relevante en la era del software como servicio, tenía que estar en el centro del flujo de trabajo de quien escribe ese software. Hoy GitHub es pieza central. Y tercero, OpenAI. En 2019, Microsoft invierte sus primeros $1.000 millones de dólares en OpenAI, un laboratorio de inteligencia artificial al que el mercado mainstream consideraba toda una curiosidad. La apuesta llegaba con la cláusula clave. OpenAI usaría Azure como infraestructura exclusiva. En los años siguientes, sobre todo tras la explosión pública de ChatGPT en noviembre de 2022, Microsoft amplía esa inversión en varias rondas adicionales. La compañía nunca ha confirmado oficialmente las cifras exactas, pero los reportes consistentes de Bloomberg, Financial Times y de Information sitúan el agregado acumulado por encima de los 13.000 millones de dólares. Una de las apuestas asimétricas más rentables de la década entera en cualquier industria. El resultado de los tres movimientos sumados, la acción de Microsoft, que en febrero de 2014, cuando Nadella tomó el cargo, cotizaba alrededor de $40, había multiplicado por 10 su valor para 2024. La capitalización de Microsoft pasó de 310 mil millones de dólares en 2014 a más de 3 billones de dólares en 2024, 11 veces en 10 años. Una empresa que en 2013 parecía un fósil de la era anterior, en 2024 volvió a ser brevemente la más valiosa del mundo. La empresa que perdió la era del móvil entera ganó la era siguiente de la puerta de atrás. Hoy, en mayo de 2026, Microsoft cotiza en torno a los 3 billones de dólares. Azure es la infraestructura cloud líder para Enterprise AI. Copilot está embebido en cada aplicación de Office. GitHub Copilot define su flujo de trabajo de millones de dólares en todo el mundo. En el lenguaje del framework de las tres zonas de inflexión, Microsoft es hoy el único caso de la serie de empresas que hemos analizado este último mes que está en zona verde plena. Samsung lucha en amarilla, OpenAI eligió un camino que ahora se cuestiona, Tesla pisa el filo, Nvidia pierde el trono, Microsoft demuestra que sí se puede salir de la zona amarilla. Pero no de cualquier manera. Cuando reviso la transición de Ballmer a Nadella, veo tres señales que predecía la salida exitosa. Tres condiciones que el buyer persona de este canal, empresarios, ejecutivos, inversionistas, puede usar como diagnóstico cuando vea a otra empresa pisando el filo entre verde y amarilla. Señal 1. Liderazgo externo a la mentalidad anterior. No es Ballmer ejecutando mejor, es alguien fuera del frame. Nadella era ingeniero de cloud, producto no Windows.
Llegó al puesto desde una división que en la era anterior había sido marginal. Eso lo distancia para ver lo que los reflejos de Windows First no podían ver. Señal 2. Voluntad de canibalizar, la vaca sagrada. Office sale de Windows Microsoft, entrega su producto estrella a las plataformas de su enemigo directo. Esta es la decisión que el ego de cualquier empresa exitosa hace casi imposible. Pero sin ella no hay salida. La vaca sagrada se canibaliza o la empresa se queda en amarilla. Señal 3. Apuesta asimétrica en lo nuevo, aún sin consenso. OpenAI, 13 mil millones de dólares cuando casi nadie creía. No fue un movimiento defensivo de seguir al mercado, fue una apuesta unilateral basada en una lectura no consensuada del futuro. Sin upside grade no se recupera la trayectoria. Si quieres saber si tu empresa o cualquier empresa en la que has invertido va a salir de la zona amarilla o se va a quedar paralizada ahí dentro, estas son las 3 señales que tienes que buscar. Si las 3 están presentes, hay camino. Si falta una, la salida es improbable. Si faltan 2, la empresa se queda. Y si faltan 3, la empresa entra en zona roja sin ruido. Esto lo sabemos hoy, viendo la historia completa de Microsoft entre 2007 y 2026. En 2014 casi nadie lo veía. En 2007, cuando Palmer se rió del iPhone, nadie lo veía. El patrón se repite. Si este análisis te aportó claridad, suscríbete al canal y dale a la campanita, así no te pierdes los próximos casos. La próxima semana, el framework de las 3 zonas de inflexión aplicado en tiempo real a una empresa que tiene exactamente el mismo perfil que Microsoft en 2013. Un nuevo CEO, 15 años de errores acumulados y un plazo de 18 meses para responder. Nos vemos en el próximo punto de inflexión.